transacciones. Vamos a llamarle planificaciones recuperables. La recuperabilidad es el hecho de poder tirar atrás una transacción sin causar errores de dependencias con otras transacciones. A estos casos de dependencias que nos van a arruinar la consistencia de la base de datos, le vamos a llamar cascada. Las planificaciones recuperables en cascada es como cuando tenemos en la imagen la transacción 8 y la transacción 9. Si yo quiero echar atrás la transacción 8 una vez que ya empecé la transacción 9, la transacción 9 ya le dio el dato A que la transacción 8 dejó. Entonces también tendría que echar la transacción 9. Y si la transacción 8 dependía de otra anterior, también la voy a tener que echar atrás. Entonces voy a tener que hacer también recuperabilidades en cascada hasta la primera, según me vayan fallando las transacciones. ¿Serán deseables las cascadas? Depende, porque, por ejemplo, en este caso, nos van a causar demasiada, va a afectar demasiado el rendimiento de la base de datos. Si nosotros sabemos que no estamos en ambientes muy concurridos, las cascadas no afectan tanto. Sin embargo, se depende mucho del gestor de concurrencia en estos casos. La implementación del aislamiento. Para aislar las transacciones entre ellas vamos a hacer uso de temas que acabamos de hablar, como la secuencialidad y la concurrencia, y volvemos a caer a los esquemas del control de concurrencia de nuestro gestor de concurrencia. Los bloqueos, niveles de bloqueos como bloqueos de lectura o de escritura, bloqueos exclusivos, bloqueos compartidos. Todo eso ya son temas de concurrencia, pero que realmente son los que definen la implementación del aislamiento en bases de datos comerciales. ¿Qué factores dominan la implementación del aislamiento? Podemos decir que el factor más importante es el nivel de concurrencia, porque entre más concurrencia, más sofisticado se tiene que hacer el esquema que vamos a tener para ese control. Los bloqueos también son factores que definen las propiedades que tenga nuestro gestor que estamos usando. Nos van a marcar mucho qué tan cargada va a ser la carga, la progra que vamos a tener nosotros que desarrollar. Y las planificaciones secuenciables. Las planificaciones secuenciales las vamos a ver a continuación. Son factores que dominan la implementación del aislamiento. ¿Por qué? El aseguramiento de la secuencialidad. ¿Qué es asegurar una secuencia? Es decir, yo voy a asegurar que las dependencias de una transacción con otra se cumplan. Podemos ver secuencias con conflictos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que la transacción 2 depende de la 1, pero la 1 va a depender de la 2 también. Entonces ese bucle que se puede ver ahí de las dependencias de secuencialidad hacen que esas dos transacciones no sean secuenciables en cuanto a conflictos. Por otro lado, las dos imágenes de la izquierda nos pueden ayudar a ver esto un poco más claro. La imagen del centro habla de una transacción I, de la cual dependen la transacción J y K, y que finalmente de esas transacciones J y K depende de la transacción M. Esa imagen se separó en dos columnas de dependencias al lado derecho, la columna B y la columna C. Ahí nos podemos dar cuenta que esas transacciones sí son secuenciables en cuanto a conflictos. ¿Por qué? Porque media vez se termine la transacción I, puedo llevar a cabo paralelamente, libres ya de dependencias, porque ya se cumplieron, la transacción J y K, que no son dependientes entre ellas, ni hay retorno hacia ahí. A partir de eso, se puede
Después de J hacer K o después de K hacer J, depende qué transacción fue la que entró. No son dependientes entre sí, solo dependen desde la transacción I. Y finalmente, cuando esas dos se completan, yo ya puedo entrar a la transacción M. Y después ya no hay dependencias directas. Ahí se puede ver un nivel de cascada, pero son bastante secuenciales. Entonces ahí no hay conflictos porque se supone que yo puedo empezar a hacer la transacción J o la transacción K solo cuando ya comprometí la transacción I. Eso me va a evitar conflictos que yo voy a tener en niveles de cascada. Hasta ahí vamos a llegar con los marcos teóricos y a continuación va a venir algunos ejemplos prácticos. Eh, Vamos a ver. Para la parte práctica usaremos Microsoft SQL Server Management Studio 2005, en la cual se explicarán las sentencias principales o básicas para una transacción. Lo primero que debemos hacer es crear una nueva consulta. La sentencia que se utiliza para indicar el comienzo de una transacción se llama begin-tran. Si alguna de las operaciones de una transacción falla, hay que deshacer la transacción en su totalidad para volver al estado inicial en el que estaba la base de datos antes de empezar. Eso se consigue con la sentencia rollback tran. Muy bien. Si todas las operaciones de una transacción se completan con éxito, hay que marcar el fin de una transacción para que la base de datos vuelva a estar a un estado consistente con la sentencia commit tran. Seguidamente, también podemos crear transacciones anidadas, transacciones dentro de un trigger y transacciones en procedimientos almacenados. Lo que estamos haciendo ahorita es crear una transacción dentro de un trigger. Primero se crea el trigger y se le da el nombre a ese trigger. En este caso, el nombre de la transacción que podemos utilizar. Y en la tabla en donde se irá a realizar este trigger. Seguidamente le colocamos en qué acción se va a realizar el trigger. Y para este caso es después de la inserción de algún dato dentro de la tabla. Lo que hacemos ahora es escribir la sentencia begin tran que nos indica el comienzo de la nueva transacción. Aquí lo que declaramos es lo que va a realizar. Si todo se realiza con éxito, pasaremos a un estado comprometido, por lo que podemos hacer un commit tran. Pero si no, debemos de deshacer todo lo realizado antes de la transacción con un rollback. También podemos declarar una variable que sea error tipo entero para poder identificar un error y así regresarlo con un rollback y no realizar nada de la transacción. Por ejemplo, si el error es distinto de cero, es decir que si hubo un error, por lo tanto irá a una etiqueta de error en la transacción. Lo que hace esta etiqueta es hacer un rollback tran que deshace todo lo realizado en la transacción y regresa al estado anterior. Pero si el error es igual a cero, es decir, no hubo ningún error, podría escribir un commit tran que nos dice
que la transacción se ha completado con éxito y ya está comprometida.